Yuna Hubble colocó los platos en la mesa del comedor, ajustándolos con un cuidado que delataba su nerviosismo. Los miércoles siempre eran días difíciles. Era el día de pago de Lloyd, cuando le gustaba especialmente recordar su posición como principal sostén de la familia. Se secó las manos sudorosas en el delantal y miró el reloj. Faltaban 15 minutos para las 7. Lloyd debía regresar en cualquier momento. Se arregló un mechón de pelo castaño y suspiró profundamente. 10 años de matrimonio y todos los miércoles lo mismo. Era como si hubiera elegido ese día a propósito para humillarla, para recordarle que su sueldo de contable de bajo nivel era una miseria en comparación con los ingresos de él como jefe del departamento de logística. Se cerró la puerta de entrada. Se oyeron pasos pesados en el vestíbulo, el ruido de unas llaves que se tiraban y el roce de una chaqueta al colgarse. Yuna esbozó una sonrisa. «La cena está casi lista», dijo cuando Lloyd apareció en la puerta de la cocina, alto, con el pelo castaño claro peinado hacia atrás y la corbata ya aflojada. «Mi pimentoncita», murmuró al pasar y besarla en la mejilla. Olía a colonia cara y un poco a whisky. «Espero que sea algo bueno. El día ha sido horrible». Yuna puso en la mesa pollo asado con verduras, frunciendo el ceño ante el comentario de él. ¿Cuándo no era horrible un día para él? «Thaddeus Price ha venido hoy a nuestro departamento», dijo ella, sentándose frente a su marido. «Ha preguntado por el informe trimestral». Lloyd resopló mientras se servía una generosa ración. «El viejo siempre se pone nervioso antes de la junta directiva. ¿Qué se puede esperar de él?» Pasó por contabilidad y entró a saludar. «No le des importancia». «En realidad», preguntó específicamente por mí, replicó Yuna en voz baja. «Radley dijo que mis ajustes en el sistema de contabilidad le ahorraron mucho dinero a la empresa el trimestre pasado». Lloyd se quedó inmóvil con el tenedor en la boca y luego lo dejó lentamente en el plato. «Piquita», su voz se volvió condescendiente. «No te ofendas, pero es que no entiendes cómo funciona este negocio. Thaddeus es educado con todos los empleados de menor rango. Se llama cultura corporativa». Yuna sintió que se le enrojecían las mejillas. Llevaba 10 años aguantando esos comentarios, 10 años intentando ignorar cómo menospreciaba su trabajo. «Mi trabajo también beneficia a la empresa, Lloyd», dijo con firmeza. «Claro, claro», dijo él con un gesto de la mano. «Como tú digas. Por cierto, ¿qué compras hiciste el fin de semana?» «Revisé las cuentas. $400 en Nordstrom». «¿En serio?» Yuna se tensó. Se había comprado un traje nuevo para el trabajo, en sustitución del antiguo, que tenía los codos desgastados. Era la primera compra importante que hacía en 6 meses. Necesitaba ropa nueva para la oficina. Mi traje viejo estaba hecho polvo. Lloyd cortó un trozo de pollo sin mirarla. «¿Para qué te arreglas tanto en contabilidad? ¿A quién vas a impresionar? A los números de las tablas». Yuna apretó el mantelito bajo la mesa. «Quiero parecer profesional». «Con tu sueldo puedes vestirte más modestamente», dijo Lloyd, sacudiendo la cabeza. «Estamos ahorrando para comprar un coche nuevo, ¿te acuerdas? ¿O tus vestidos son más importantes?» «Mi sueldo también va al presupuesto familiar», le recordó Yuna, «y tengo derecho a disponer de parte del dinero que gano». Lloyd sonrió con aire burlón. «Tu sueldo apenas cubre los gastos de la casa, guapa. Seamos realistas. Yo mantengo a esta familia. ¿Quién paga la hipoteca? ¿Quién paga el seguro? ¿Quién compró estos muebles?», dijo señalando la cocina con un gesto de la mano. Cada palabra golpeaba a Yuna como una bofetada. Llevaba tantos años aguantando esto, permitiéndole considerar insignificante su contribución. Cuando empezó a trabajar en la empresa, sus sueldos eran casi iguales, pero Lloyd ascendió rápidamente en la escala profesional, mientras ella se estancaba en el mismo puesto, renunciando a oportunidades por el bienestar familiar, como él lo llamaba. Para estar siempre en casa antes que él, preparar la cena, cuidar de la casa.
Hace 3 años tuve la oportunidad de ascender, dijo ella en voz baja. Pero tú insististe en que lo rechazara, ¿te acuerdas? ¿Quién se ocupará de la casa si tú asumes más responsabilidades? ¿Y qué? Lloyd se encogió de hombros. Tú misma lo aceptaste. Además, alguien tiene que mantener el orden. Yo trabajo hasta tarde, tengo reuniones, trato con los clientes, y tú te sientas en tu oficina de contabilidad de 9 a 5, sin estrés, sin responsabilidades. Y aún así tienes suerte. Yuna sintió cómo la ira crecía en su interior, un sentimiento poco habitual en ella. Siempre había sido reservada, sensata, paciente, demasiado paciente. Yo trabajo tanto como tú, Lloyd. Su voz tembló. Solo que mi trabajo no se nota tanto. No compares tu trabajo con el mío, la interrumpió él. Tú introduces números en tablas. Yo dirijo a personas, tomo decisiones de las que depende el futuro de la empresa. Yuna dejó el tenedor. Había perdido completamente el apetito. El mes pasado encontré un error en los informes financieros que podría haberle costado a la empresa decenas de miles de dólares, dijo, sorprendida de la firmeza de su voz. No trabajo por nada, Lloyd, y mi contribución a la familia también es importante. Lloyd se rió y dio un sorbo a su copa de vino. No te ofendas, guapa, pero sin mí ni siquiera habrías conseguido este trabajo. Hablé con recursos humanos, ¿recuerdas? No era cierto. Habían entrado en la empresa casi al mismo tiempo, pero Yuna había pasado 3 rondas de entrevistas por su cuenta, mientras que Lloyd había sido contratado por recomendación de un amigo de la universidad. Pero ella nunca le corrigió. Era más fácil así. Te agradezco tu apoyo, dijo mecánicamente, pero mis méritos profesionales son méritos míos. Lloyd apartó el plato y se recostó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué te pasa hoy? ¿Es el síndrome premenstrual? ¿Por qué estás tan irritable? Yuna tragó saliva. Siempre lo mismo. Cuando intentaba defender su postura, él lo achacaba a las hormonas o al estado de ánimo. Es solo que estoy harta de que no valores mi contribución, dijo en voz baja, ni en el trabajo, ni en la familia. Te aprecio como esposa, dijo Lloyd frunciendo los labios. Pero seamos sinceros, profesionalmente no estás a mi nivel. Y eso es normal. No todo el mundo puede ser directivo. Se levantó de la mesa, cogió el teléfono y se dirigió al salón. Por cierto, mi madre quiere venir a visitarnos el fin de semana. Prepara algo especial, ¿vale? La suegra. Justo lo que faltaba. Audrey Hubble, viuda del antiguo director de la escuela, consideraba su deber comprobar regularmente si su nuera cuidaba bien de su preciado hijo, y nunca perdía la oportunidad de señalar los defectos en la gestión del hogar o en la preparación de la comida. Trabajo el sábado, le recordó Yuna. Tenemos que presentar el informe trimestral. ¿El sábado? Lloyd se volvió con el ceño fruncido. No me lo habías dicho. Te lo dije la semana pasada. 2 veces. Pues pídele permiso, dijo encogiéndose de hombros. ¿Qué urgencia hay en tu contabilidad? No puedo pedir permiso. Es importante. ¿Más importante que mi madre? Su tono se volvió peligrosamente bajo. Yuna suspiró. Otra vez lo mismo. Su trabajo, sus compromisos, su reputación profesional, nada de eso le importaba a él. Puedo prepararlo todo con antelación, propuso ella a modo de compromiso. Tú puedes calentarlo cuando llegue. ¿En serio? Lloyd resopló. ¿Me estás proponiendo que le dé de comer a mi madre sobras recalentadas? Será comida recién hecha, solo que del día anterior, replicó Yuna. Y no son now. Escucha, dijo Lloyd acercándose y elevándose por encima de ella. Te pido muy poco. Preparar una comida decente para mi madre. ¿Es tan difícil? ¿O es que tu trabajo de repente es más importante que tu familia? Yuna sintió que se le agotaba la paciencia. Mi trabajo es parte de mi vida, Lloyd, y es importante para mí. ¿Y yo? ¿Yo soy importante para ti? Elevó la voz. Porque ahora parece que no.
Yuna empezó a recoger los platos de la mesa tratando de calmarse. Por supuesto que eres importante para mí, pero yo también debo ser importante para ti. Mis compromisos, mi carrera. ¿Qué carrera?, la interrumpió Lloyd con sarcasmo. Llevas 10 años en el mismo sitio, pasando papeles. Eso no es una carrera, Yuna. El plato se le resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito, rompiéndose en 1000 pedazos. Yuna se quedó inmóvil, mirando los fragmentos de porcelana, como si fueran pedazos de su autoestima esparcidos por el suelo de la cocina. Puede que lleve 10 años en el mismo sitio, dijo lentamente, pero eso no significa que mi trabajo no tenga sentido, y tampoco significa que viva a tu costa. ¿En serio? Lloyd se echó a reír. ¿Y quién paga la mayor parte de nuestros gastos? ¿Quién compró este piso? ¿Quién paga tu seguro? ¿Tu coche? Estamos casados, Lloyd. Son gastos comunes. Yuna intentó mantener la calma, pero su voz temblaba traicioneramente. Y yo pongo mi parte. Tu parte son lágrimas, elevó la voz. Yo gano 3 veces más que tú. Porque nunca me has dejado progresar, exclamó Yuna sorprendida de su propia audacia. Cada vez que se presentaba una oportunidad de ascenso, encontrabas razones para que no la aceptara. Lloyd se sonrojó. Lo hacía por nosotros, por la familia. Alguien tiene que mantener la casa en orden, ¿o es que quieres que trabaje hasta tarde y luego cocine y limpie? Yo también trabajo todo el día, replicó Yuna. Y luego cocino, limpio, lavo tus camisas y planifico nuestros gastos, y tú ni siquiera te das cuenta. Lo único que ves es la cifra de mi nómina, que es menor que la tuya. ¡Basta!, gritó Lloyd, dando un puñetazo en la mesa. Basta ya de vivir a mi costa y de quejarte. Yo trabajo como un burro para mantenernos y tú no haces más que quejarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas como cuchillas. Yuna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Ahora no. No le daría esa satisfacción. Nunca he vivido a tu costa, dijo en voz baja, pero con firmeza. Y nunca he querido hacerlo. Todo lo que quería era que me respetaras a mí y a mi trabajo, pero parece que es pedir demasiado. Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Lloyd de pie entre los fragmentos del plato roto, igual que estaban rotas sus esperanzas de tener una relación igualitaria. En el dormitorio, Yuna cerró la puerta en silencio y se apoyó contra ella, dejando por fin que las lágrimas fluyeran. ¿Cuánto tiempo había aguantado aquello? ¿Cuánto tiempo había permitido que él destruyera su autoestima, su orgullo profesional? Deja de vivir a mi costa. Esas palabras le quemaron el corazón porque eran injustas, crueles y deliberadamente humillantes. Se acercó a la cómoda, se secó las lágrimas y se miró en el espejo. 34 años, pero aparentaba 40. Ojeras, arrugas por la tensión constante, hombros caídos. ¿Cuándo se había vuelto así? ¿Cuándo había dejado de luchar por sí misma? El teléfono vibró en su bolsillo. Yuna lo sacó mecánicamente, esperando ver otro mensaje de un compañero de trabajo, pero en la pantalla apareció un nombre que la hizo paralizarse: Thaddeus Price. El director general de la empresa la llamaba personalmente después de la jornada laboral. Con el corazón latiendo con fuerza, respondió a la llamada. «Buenas tardes, señor Price». «Yuna, me alegro de encontrarla». La voz de Thaddeus sonaba enérgica a pesar de la hora. «Disculpe que la llame fuera del horario laboral, pero tengo una propuesta que no puede esperar hasta mañana». Yuna se sentó en el borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. «Por supuesto, le escucho. He revisado su trabajo sobre la optimización del sistema de contabilidad. Los resultados son impresionantes, pero lo que me ha impresionado aún más es el análisis de los procesos logísticos de la empresa que ha adjuntado al último informe». Yuna tragó saliva. Era su proyecto personal. Había pasado meses analizando las ineficiencias de la cadena logística de la empresa y elaborando recomendaciones para mejorarla.
un trabajo que nadie le había pedido que hiciera. Gracias, señor. Detecté algunos puntos débiles en el sistema y pensé que un análisis podría ser útil. Útil no es la palabra adecuada, dijo Tadeusz con tono de aprobación. Sus recomendaciones pueden ahorrarle a la empresa millones al año, por eso he decidido reorganizar nuestra estructura. Vamos a fusionar los departamentos financiero y logístico en un único departamento de eficiencia operativa, y quiero que usted lo dirija. Yuna se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. ¿Dirigirlo? Exactamente. Ha demostrado no solo su experiencia financiera, sino también un profundo conocimiento de los procesos logísticos. Su visión de la optimización integral es justo lo que la empresa necesita ahora. Una idea no deseada pasó por la mente de Yuna. El departamento de logística. El departamento de Lloyd. Si aceptaba la oferta, eso significa... Se interrumpió, sin saber cómo formular la pregunta. Sí. Todos los directores de departamento actuales, incluido su marido, estarán a sus órdenes. Tadeusz parecía haber leído sus pensamientos. Sé que esto puede crear cierta tensión en casa, pero yo tomo mis decisiones basándome exclusivamente en las cualidades profesionales. Y tú, Yuna, eres exactamente la persona que la empresa necesita para este puesto. Se oyeron los pasos de Lloyd detrás de la puerta del dormitorio, su voz apagada. Estaba hablando por teléfono, probablemente quejándose de ella a alguien. ¿Cuándo querría recibir mi respuesta?, preguntó Yuna, enderezándose de repente. Mañana por la mañana sería perfecto. Entiendo que no es una decisión fácil, pero... Estoy de acuerdo, lo interrumpió Yuna, sorprendida de su propia determinación. Al otro lado de la línea se produjo una breve pausa. ¿Está segura? ¿No quiere discutirlo con su marido? Basta ya de vivir a mi costa, resonó en su cabeza. Estoy completamente segura, señor Price. Estoy lista para empezar en cuanto sea necesario. Estupendo, dijo Tadeusz con satisfacción en su voz. Entonces la espero mañana a las 8 en mi despacho. Discutiremos los detalles y prepararemos el anuncio para el personal. Yuna le dio las gracias y colgó, aún sin poder creer lo que acababa de pasar. Ella, Yuna Hubble, una modesta contable, iba a ser la directora del departamento fusionado, la jefa de su propio marido. Se oyeron de nuevo los pasos de Lloyd detrás de la puerta. Se dirigía al baño. ¿Cómo reaccionaría ante la noticia? ¿La apoyaría o lo tomaría como una ofensa personal? En el fondo, Yuna sabía la respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo eso no la detuvo. Basta ya de vivir según las reglas de los demás. Basta ya de permitir que menosprecien tus logros. Había llegado el momento de demostrar de lo que era realmente capaz. Tienes razón, me he equivocado. Déjame escribir un capítulo completo dentro de los límites indicados. 12,000 caracteres. Comprobaré el número de caracteres antes de enviarlo para asegurarme de que todo cumple con los requisitos. Yuna se despertó antes que el despertador. Lloyd dormía plácidamente a su lado, sin sospechar los cambios que le esperaban ese día. Ayer no entró en el dormitorio para continuar la conversación, y ella no salió a verle. Una tregua silenciosa, tan habitual en su matrimonio. Se deslizó silenciosamente fuera de la cama, tratando de no despertar a su marido. Necesitaba tiempo para sí misma, para ordenar sus pensamientos. Era su primer día como directora del departamento fusionado, su primer día como jefa de su propio marido. En el baño, Yuna se miró atentamente en el espejo. Hoy tenía un aspecto diferente. Su mirada era más clara y su postura más erguida. Sacó del armario un traje nuevo, el mismo por el que Lloyd había montado una escena ayer. De color azul oscuro y con un corte perfecto, resaltaba su figura y le daba un aire seguro. Cuando salió del baño, Lloyd ya se había despertado y estaba sentado en el borde de la cama, mirando algo en su teléfono. «Qué temprano», comentó sin levantar la vista. «Y muy elegante.
¿Algo especial hoy? Yuna dudó si decírselo, pero decidió que Tadeo debía hacer el anuncio oficial en la empresa. Es un día importante, respondió evasivamente. ¿Preparo el desayuno? No hace falta, compraré algo por el camino, dijo Lloyd, levantándose y dirigiéndose al baño. Hoy tengo una presentación importante para unos clientes. Yuna asintió. Una presentación importante. Ni siquiera imaginaba lo importante que sería ese día para ambos. La oficina de Meridian Logistics estaba en un moderno centro de negocios a las afueras de Zionsville. En la recepción de Thaddeus Price, su secretaria Eleanor la recibió con una sonrisa. «Buenos días, señora Hubble. El señor Price la espera. Pase». Thaddeus Price, un hombre alto, de cabello canoso y mirada penetrante, se levantó de su escritorio cuando Yuna entró en la oficina. «Yuna, me alegro de que haya llegado temprano». «Siéntese», dijo, señalando la silla junto a su escritorio. «¿Café?» «No, gracias», respondió Yuna, sentándose y tratando de calmar su nerviosismo. «Ya tomé uno en casa». Thaddeus asintió y se sentó frente a ella. «Debo confesar que llevo mucho tiempo observando su trabajo», comenzó sin preámbulos. «Es usted una de las empleadas más infravaloradas de nuestra empresa. Lo que ha hecho con la optimización del sistema contable merece un mayor reconocimiento». «Gracias», dijo Yuna, sintiendo que se le enrojecían ligeramente las mejillas por los elogios a los que no estaba acostumbrada. «No me dé las gracias», Thaddeus negó con la cabeza. «Solo estoy constatando un hecho. Su potencial es mucho mayor que el de su puesto actual, y me alegro de poder remediarlo por fin». Sacó una carpeta del cajón de la mesa y la puso delante de ella. «Aquí tiene todos los detalles de su nuevo puesto, directora de eficiencia operativa. Tendrá a su cargo los departamentos financiero y logístico, así como el de compras. En total, 34 empleados». Yuna abrió la carpeta y vio su nombre en la estructura organizativa, justo debajo del nombre de Thaddeus y por encima de todos los jefes de departamento, incluido Lloyd. «Es una gran responsabilidad», dijo ella, estudiando los documentos. «Una responsabilidad que usted es más que capaz de asumir», dijo Thaddeus con seguridad. «A las 10 tenemos una reunión general en la que anunciaré la reorganización. ¿Y qué hay de la situación especial? Lloyd Hubble, del Departamento de Logística, es su marido». Thaddeus asintió. «Lo recuerdo. Es una situación inusual, pero no sin precedentes. Tenemos normas sobre las relaciones familiares en la empresa. Estoy seguro de que lo hará muy bien». La gran sala de conferencias de la 12ª planta se fue llenando poco a poco de empleados. Yuna vio a Lloyd, que entró junto con sus compañeros del departamento de logística. Parecía relajado hasta que la vio sentada en la mesa presidencial junto a Thaddeus. Levantó las cejas con sorpresa y la miró con curiosidad. A las 10 en punto, Thaddeus se levantó y comenzó la reunión. «Buenos días, compañeros. Gracias a todos por venir. Hoy voy a anunciar unos cambios estructurales importantes en nuestra empresa». Explicó brevemente la nueva estrategia, que tenía como objetivo optimizar todos los procesos, y luego pasó al punto clave. «Para llevar a cabo esta estrategia, vamos a crear un nuevo puesto, director de eficiencia operativa. Esta persona será responsable de coordinar y optimizar el trabajo de los departamentos financiero, logístico y de compras. Y me complace anunciar que Yuna Hubble ha sido nombrada para este puesto». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Yuna sintió las miradas de todos los presentes, pero especialmente la mirada atónita de Lloyd. Su rostro se quedó paralizado en una expresión de total incredulidad. Una vez finalizada la presentación, Thaddeus invitó a los asistentes a formular preguntas. Lloyd fue el primero en levantar la mano. «Disculpe, pero me gustaría aclarar algo», dijo con voz tensa. «¿Significa esto que el departamento de logística ahora depende del departamento financiero?» «No, Lloyd»,
respondió Thaddeus con calma. Ambos departamentos conservan su independencia funcional, pero estarán coordinados por el director de eficiencia operativa. Es decir, todos los jefes de departamento, incluido usted, rendirán cuentas directamente a Yuna. Lloyd apretó los labios. ¿Y esta decisión es definitiva? Por supuesto, asintió Thaddeus. Yuna ha demostrado un conocimiento excepcional de nuestros procesos y tiene una visión clara de cómo optimizarlos. Yuna vio cómo Lloyd apretaba los puños bajo la mesa. Su rostro permanecía impasible, pero ella conocía muy bien esa expresión. Era así cuando estaba furioso por dentro. Después de la reunión, muchos compañeros se acercaron a felicitar a Yuna. La mayoría de los del departamento financiero se alegraban sinceramente por ella, ya que conocían su competencia y su dedicación. Los empleados del departamento de logística se mostraron más reservados, pero educados. Solo Lloyd se mantuvo al margen, sin acercarse a ella ni para felicitarla ni para preguntarle nada. Cuando la multitud se dispersó, Radley Tanner, analista y viejo amigo de Yuna, se acercó a ella con una amplia sonrisa. «Menudo giro», le dio una palmada amistosa en el hombro. «Siempre supe que merecías algo mejor. Enhorabuena». «Gracias, Radley». Yuna le devolvió la sonrisa. «Espero estar a la altura». «No lo dudo», asintió Radley, y luego bajó la voz. «¿Cómo se lo ha tomado Lloyd?» Yuna miró por encima del hombro. Lloyd estaba hablando con varios empleados de su departamento, lanzándole miradas irritadas de vez en cuando. «Es difícil de decir», respondió ella, «pero creo que le llevará tiempo acostumbrarse». Después de la reunión, Yuna se dirigió a su nueva oficina. Tal y como había prometido Thaddeus, la antigua sala de conferencias número 3 había sido completamente reformada. Una mesa espaciosa, un sillón cómodo, tecnología moderna e incluso una pequeña zona de descanso con un sofá y una cafetera. La reunión con los jefes de departamento comenzó a la hora prevista. Entraron 3 personas en la sala de conferencias: el jefe del departamento financiero, Martin Fletcher, el jefe de compras, Vance Whitmore, y Lloyd. Martin y Vance se mostraban amables, aunque con cierta cautela. Eran mayores que Yuna y tenían más experiencia en puestos de dirección. Lloyd, por su parte, se sentó lo más lejos posible de ella, mirando ostentosamente su tableta. «Buenos días a todos», comenzó Yuna, tratando de hablar con confianza. «Gracias por reunirse tan rápido. Como ya saben, nuestra tarea es optimizar los procesos entre departamentos y aumentar la eficiencia general de la empresa». Explicó brevemente su visión y pidió a cada uno que hablara de sus proyectos y problemas actuales. Martin y Vance participaron activamente en el debate, mientras que Lloyd se limitó a dar respuestas breves y formales. «Lloyd», se dirigió a él Yuna. «Por favor, cuéntanos más sobre los problemas con los envíos internacionales. Según tengo entendido, ¿hay retrasos?» «Todo está bajo control», respondió él secamente. «Estamos resolviendo el problema». «Aún así, necesito detalles», insistió Yuna. «¿Qué problemas concretos están surgiendo? ¿Cómo afectan a los plazos de entrega?» Lloyd comenzó a explicar a regañadientes, pero lo hizo de manera muy formal, evitando mirarla a los ojos. Cuando Yuna le hacía preguntas para aclarar, él respondía con irritación apenas disimulada, como si estuviera hablando con un niño que no entendía nada. «Necesito informes detallados sobre el estado actual de los proyectos de cada departamento para finales de semana», dijo ella. «También les pido que preparen propuestas para optimizar los procesos en las áreas de intersección de sus departamentos». «Se necesitarán al menos 2 semanas para preparar ese informe», objetó Lloyd. «Ya tenemos una carga de trabajo superior a la normal». «Conozco las capacidades de su equipo, Lloyd», respondió Yuna con calma. «Y estoy segura de que 1 semana es un plazo bastante realista. Si necesitan ayuda, díganme y asignaré recursos adicionales». Lloyd apretó los dientes, pero no dijo nada.
Martin y Vance aceptaron el plazo y salieron de la sala de conferencias. Lloyd se quedó atrás. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo en voz baja cuando se quedaron solos. «Por supuesto», respondió Yuna recogiendo los documentos. «Estoy haciendo mi trabajo». «¿Es una broma?» Lloyd se acercó. «¿Has convencido a Thaddeus para vengarte de lo de ayer?» Yuna lo miró con asombro. ¿De verdad crees que el director general de la empresa va a llevar a cabo una reorganización por una disputa familiar? Entonces explícamelo, dijo Lloyd cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Cómo es que tú, una simple contable, te has convertido de repente en directora? ¿A qué estás jugando? No estoy jugando, Lloyd. Yuna se enderezó. He analizado los procesos de la empresa durante años. He visto ineficiencias en el sistema y he propuesto soluciones. Tadeo valoró mi trabajo. Eso es todo. A mis espaldas, espetó Lloyd. Ni siquiera lo discutiste conmigo. Igual que tú no me has consultado tus decisiones profesionales, replicó Yuna. Creía que ayer habíamos aclarado que tengo derecho a mi propia carrera. Lloyd negó con la cabeza. No durará mucho, dijo con tono amenazador. No podrás con ello. Dirigir a personas no es lo mismo que sentarse frente a unas tablas. El día resultó muy ajetreado. Yuna pasó de una reunión a otra, conociendo nuevos aspectos del trabajo y profundizando en los detalles de los proyectos. Su mente analítica le ayudaba a asimilar rápidamente la información, y los años de observación de los procesos de la empresa le permitían ver el panorama general. Sin embargo, al final del día se topó con sus primeras dificultades serias. Elinor le trajo una queja de un cliente que estaba descontento por un retraso en la entrega. Normalmente, el departamento de logística se ocupaba de estos asuntos, así que Yuna le pidió a Lloyd que se encargara de la situación. No hubo respuesta. Cuando lo llamó, contestó su adjunto, que le informó de que Lloyd estaba en una reunión importante y no podía atender el teléfono. Yuna decidió actuar por su cuenta. Solicitó los datos del envío, se puso en contacto con el cliente y acordó una compensación por el retraso. Durante todo ese tiempo, intentó llamar a Lloyd, pero era evidente que él evitaba comunicarse con ella. A las 4:30, cuando tenía prevista una reunión con los directores del departamento de logística, solo se presentaron 3 de los 5 invitados. Los 2 más cercanos a Lloyd informaron de que tenían tareas urgentes que atender. Yuna sabía que se trataba de un sabotaje, pero decidió no agravar la situación el primer día. Cuando Yuna finalmente se dispuso a marcharse, eran ya cerca de las 8 de la tarde. La mayoría de los empleados se habían ido hacía tiempo y solo quedaban en la oficina los guardias de seguridad y algunos adictos al trabajo. Miró su teléfono. Ni una llamada ni un mensaje de Lloyd. Era extraño, porque él siempre le preguntaba si se iba a retrasar. Al llegar a casa, Yuna vio que las luces estaban encendidas. Eso significaba que Lloyd ya estaba allí. Respiró hondo, preparándose para una conversación difícil. ¿Qué le diría? ¿Cómo le explicaría su decisión? Al abrir la puerta, Yuna oyó voces en la cocina. Una voz femenina, familiar y desagradable la hizo tensarse. Su suegra. ¿Qué hacía Audrey Hub en su casa un día entre semana? Yuna entró en la cocina y vio a Lloyd y a su madre sentados a la mesa con copas de vino. La conversación se interrumpió cuando ella entró. «Ah, aquí está», dijo Lloyd con voz sarcástica. «Nuestra nueva directora ha tenido a bien volver a casa». «Hola, Yuna», dijo Audrey con una sonrisa de desaprobación. «Lloyd me ha contado lo de tu ascenso». Yuna dejó el bolso en una silla y se quitó el abrigo. «Hola, Audrey. No esperaba verte hoy». «He llamado a mamá», dijo Lloyd dando un sorbo al vino. «Pensé que le interesaría saber cómo tu cuñada ha traicionado a su propio marido». «Yo no he sustituido a nadie», dijo Yuna, sintiendo cómo se tensaban los hombros. «Fue una decisión de la dirección, basada en mis cualidades profesionales». «Claro, claro», dijo Lloyd.
¿O en algo más? Tadeusz siempre me ha parecido demasiado interesado en tu trabajo. Yuna se encendió de indignación. No te atrevas a insinuar algo así. Es ofensivo tanto para mí como para el señor Price. Querida, intervino Audrey con fingida preocupación en la voz. Solo estamos preocupados. Un ascenso tan repentino. ¿Estás segura de que podrás con tanta responsabilidad? Dirigir a personas es muy diferente a... ¿A qué te dedicabas antes? Soy analista financiera, Audrey, respondió Yuna secamente. Y sí, estoy segura de que podré con ello. Por supuesto, sonrió Audrey con condescendencia. Todos lo esperamos. Es solo que, ya sabes, en la familia suele ser el hombre quien ocupa el puesto más alto. Es natural. Mamá está preocupada por nuestro matrimonio, añadió Lloyd. Y yo también. ¿Cómo te imaginas nuestra relación ahora? ¿Tú mandarás en casa también? Eso es absurdo. Yuna negó con la cabeza. Mi cargo no influye en nuestra relación personal. En el trabajo soy tu jefa, en casa soy tu esposa. Son roles diferentes. Es fácil decirlo, resopló Lloyd. ¿Y mi reputación? ¿Te imaginas lo que dirán ahora en la oficina? Que Lloyd Hubble ha resultado ser tan inútil que su propia esposa lo ha superado. Tienes toda la razón. Cometí un error en la narración. Déjame corregirlo y continuar el capítulo estrictamente dentro del marco de una noche con mi suegra, tal y como estaba previsto. La cena con mi suegra comenzó en un tenso silencio. Yuna servía la ensalada en los platos, tratando de mantener la calma a pesar del desagradable regusto de la conversación del día anterior y los conflictos de hoy en el trabajo. Lloyd se sirvió vino a sí mismo y a su madre, ignorando ostentosamente la copa vacía de su esposa. Bueno, comenzó Audrey cortando un trozo de carne. Lloyd me ha contado cómo fue tu primer día en el nuevo trabajo. ¿Qué se siente al ser la jefa de tu propio marido? La pregunta fue formulada con una sonrisa, pero Yuna percibió el veneno que escondía. Audrey Hubble siempre había sabido disfrazar las cosas desagradables con una conversación trivial. Es solo trabajo, respondió Yuna con calma. Trato a Lloyd como a cualquier otro jefe de departamento. Ah, ya lo he notado, murmuró Lloyd bebiendo un sorbo de vino. Especialmente cuando me regañaste delante de Martin y Vance. No regañé a nadie, dijo Yuna, dejando el tenedor. Solo pedí a todos que entregaran sus informes, y tú eres el único que trajo una hoja con una nota. Porque tu petición era poco realista, dijo Lloyd alzando la voz. No entiendes cómo funciona el departamento de logística y estás intentando hacerme quedar como un incompetente. Lloyd tiene razón en estar indignado. Apoyó a su hijo Audrey, frunciendo los labios. Ya sabes, Yuna, dirigir no es solo dar órdenes. Hay que saber escuchar a la gente, comprender sus capacidades. Martin y Vance han conseguido preparar informes normales en el mismo tiempo, señaló Yuna, tratando de contenerse. Y yo entiendo perfectamente las capacidades del departamento de logística, porque he pasado los últimos 3 años analizando los procesos de todas las divisiones de la empresa. Lloyd se echó hacia atrás en la silla y se echó a reír. ¿Has oído eso, mamá? Analizando los procesos. Estabas sentada en tu contabilidad y creías que entendías cómo funciona la logística. No solo estaba sentada en contabilidad, Yuna sintió que le ardían las mejillas. Desarrollé un sistema de optimización que puede ahorrarle a la empresa millones al año. Por eso Tadeusz me ofreció este puesto. Y yo que pensaba que tenías una relación especial con él, dijo Lloyd, levantando las cejas de forma significativa. Siempre te ha destacado entre los demás empleados. Yuna sintió cómo la ira hervía en su interior. Deja de insinuar esas tonterías. Tadeusz es un profesional y yo he conseguido el ascenso gracias a mi trabajo, no a una relación especial. Claro, dijo Lloyd. Es solo una coincidencia que te haya elegido a ti entre todos los candidatos posibles.
no a alguien con experiencia en gestión, ni a un jefe de departamento, sino a una simple contable. Soy analista financiera, no una simple contable, dijo Yuna apretando los dientes. Y sí, me eligió porque le impresionó mi visión concreta para optimizar los procesos. Oh, estoy seguro de que le impresionaste mucho, dijo Lloyd haciendo un gesto obsceno con la mano que solo Yuna vio. Déjalo, le dijo ella bajando la voz. Tu madre está aquí sentada. Mamá lo entiende todo. Lloyd se encogió de hombros. Ella sabe cómo funciona el mundo. Las mujeres consiguen ascensos de diferentes maneras. Audrey carraspeó incómoda, pero no reprendió a su hijo ni objetó nada. Lloyd, estás borracho y diciendo tonterías. Yuna intentó mantener la compostura. No voy a discutir esto en ese tono. ¿Y en qué tono piensas hacerlo? Lloyd se inclinó hacia adelante. ¿En tono de mando? ¿Cómo me has hablado hoy en la oficina? Espero el informe para el final del día, Lloyd, imitó su voz, haciéndola sonar artificialmente aguda. Ya basta, dijo Yuna levantándose de la mesa. No voy a tolerar esto, ni en el trabajo ni en casa. ¿A dónde vas? Lloyd también se levantó, con la cara enrojecida por el alcohol y la ira creciente. Esta conversación no ha terminado. Para mí sí, respondió Yuna secamente. No voy a escuchar insultos ni insinuaciones obscenas, especialmente cuando estás borracho. Yuna, querida, intervino Audrey con fingida preocupación en la voz. Lloyd solo está molesto. Debes comprender que para un hombre es muy difícil estar subordinado a una mujer, más aún a su propia esposa. Es antinatural. ¿Antinatural? Yuna se volvió hacia su suegra. ¿Y humillar a tu esposa, insinuar que consiguió un ascenso gracias a la cama, es natural? Yo no he dicho eso. Audrey levantó las manos en un gesto conciliador. Solo, quizá deberías replantearte tus prioridades. La carrera profesional está muy bien, pero la familia es más importante, ¿no? ¿Por qué Lloyd no tiene que replantearse sus prioridades? Replicó Yuna. ¿Por qué siempre tengo que sacrificar mis intereses por la... Porque soy un hombre, gritó Lloyd, dando un puñetazo en la mesa que hizo saltar los platos. Yo soy el cabeza de esta familia. Yo ganaba el dinero mientras tú te sentabas en tu oficina. Yo pagaba este piso, tu coche, tus trapos. Siempre he trabajado y he contribuido, dijo Yuna tratando de mantener la calma, pero con la voz temblorosa por las emociones contenidas. Que tú ganaras más no hace que mi trabajo sea menos valioso, y no te da derecho a tratarme como si fuera de tu propiedad. ¿Qué sabes tú del trabajo de verdad? Dijo Lloyd con desdén torciendo los labios. Sentarse en una oficina climatizada delante de un ordenador no es trabajar. Intenta resolver problemas reales, lidiar con proveedores, clientes, incumplimientos de plazos. ¿Crees que yo no resuelvo problemas reales? Yuna empezó a perder la paciencia. ¿Quién salvó la situación con ese cliente insatisfecho cuando tú estabas demasiado ocupado para responder a mi llamada? ¿Ah, te refieres a eso? Lloyd se rió. Cualquier becario podría haberlo solucionado, pero no. Nuestra gran jefa se encargó personalmente del asunto para luego presumir ante Tadeo. Me encargué del asunto porque era tu responsabilidad y tú no pudiste con ella, replicó Yuna. Y deja de llamar a Tadeo como si hubiera algo entre nosotros. Es desagradable y ofensivo. ¿Y tu comportamiento no es ofensivo? Lloyd se acercó, inclinándose sobre ella. Olía a whisky y a ira. Traicionar a tu propio marido, robarle el ascenso, humillarlo delante de tus compañeros. No he traicionado a nadie ni he robado nada. Yuna no se echó atrás, aunque estaba asustada. Nunca había visto a su marido en ese estado. Conseguí el puesto por méritos propios. Y si no puedes aceptarlo, el problema es tuyo, no mío. Tú... Lloyd se ahogó de rabia. ¿Siempre has sido así? ¿Siempre has pensado así? ¿Que yo no soy nadie, que tú eres mejor que yo? Nunca he pensado eso. Yuna negó con la cabeza.
Siempre te he respetado, a ti y a tu trabajo, pero tú nunca has respetado el mío. Y ahora, en lugar de alegrarte por mí, intentas humillarme, menospreciar mis logros. ¿Alegrarme? ¿Por qué? ¿Por qué mi mujer se ha convertido en mi jefa? ¿Por qué ahora todos en la oficina cuchichean a mis espaldas? Mirad, ahí va Hubble, al que ha humillado su propia mujer. Nadie dice eso, dijo Yuna con cansancio. Eso es cosa tuya. La gente respeta la profesionalidad, no quién está por encima de quién. No me digas lo que piensa la gente. Lloyd la agarró por el hombro. Veo sus miradas, oigo cómo se callan cuando entro en la habitación. Lloyd, suéltame. Yuna intentó liberarse, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. Me estás haciendo daño. Hijo. Intervino finalmente Audrey al ver que la situación se estaba descontrolando. Creo que los dos tenéis que calmaros. No, mamá. Lloyd no soltaba a Yuna. Tiene que entender lo que ha hecho. Lo ha destrozado todo. Mi reputación, mi carrera, nuestro matrimonio. Yo no he destrozado nada. Yuna volvió a intentar liberarse. Tú lo estás destrozando todo con tu comportamiento. Suéltame ahora mismo. ¿O qué? Lloyd acercó su rostro al de ella. ¿Me despedirás? ¿Te quejarás a tu querido Tadeo? Déjame, dijo Yuna sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, no por el dolor, sino por la humillación y la decepción. Solo déjame ir. Tienes que pedir perdón, exigió Lloyd. Pedir perdón por haberme traicionado y humillado delante de todos. No tengo nada de qué disculparme, dijo Yuna con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Obtuve este puesto honestamente y lo merezco. Y si eso te molesta, el problema está en tu orgullo, no en mis acciones. Fue la gota que colmó el vaso. Lloyd levantó la mano y golpeó con fuerza a Yuna en la cara. El sonido de la bofetada resonó en la cocina, seguido de un silencio ensordecedor. Yuna se echó hacia atrás, apretando la mano contra la mejilla ardiente. Sus ojos se nublaron por el shock y el dolor. «¡Lloyd!», exclamó Audrey, levantándose de un salto. «¿Qué estás haciendo?». Pero incluso en ese grito había más sorpresa que reproche. Lloyd estaba de pie, respirando con dificultad, con la mano aún levantada y una mirada en los ojos que no denotaba arrepentimiento, sino satisfacción, como si por fin hubiera hecho lo que llevaba tanto tiempo deseando. «Se lo merece», dijo entre dientes. «Se lo merece todo». Yuna bajó lentamente la mano de la cara. Le ardía la mejilla, pero por dentro sentía un frío glacial. 10 años de matrimonio y nunca, ni siquiera en las peleas más acaloradas, Lloyd le había levantado la mano. Esa barrera se había roto y ya no había vuelta atrás. «Yuna, querida». Audrey dio un paso hacia ella, pero en su voz no había sinceridad. «Lloyd solo... no quería... Tú lo entiendes, tú lo provocaste con tus palabras». «¿Yo lo provoqué?». Yuna miró a su suegra con desconfianza. «Él me pegó y la culpa es mía». «Ya conoces a Lloyd». Audrey negó con la cabeza. «Es impulsivo, pero se le pasa rápido. Si no hubieras insistido, si no hubieras dicho esas cosas...». «¿Qué cosas?», la interrumpió Yuna. «¿Que merezco un ascenso? ¿Que tengo derecho al respeto?». «Lo humillaste». Audrey bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Los hombres no perdonan eso. Debiste pensar en las consecuencias cuando aceptaste el ascenso». Yuna miró de Audrey a Lloyd y viceversa. Estaban juntos, unidos en un frente común contra ella. Madre e hijo, seguros de tener razón, de que una mujer siempre debe ceder, adaptarse, sacrificar sus ambiciones por el frágil ego masculino. «No voy a seguir aguantando esto», dijo Yuna en voz baja, pero con un tono de acero en la voz. «Ni humillaciones, ni insultos, y mucho menos violencia física». Se dio la vuelta y salió de la cocina dirigiéndose al dormitorio. Le temblaban las manos cuando sacó la bolsa de viaje del armario y empezó a meter en ella lo necesario: ropa,
artículos de aseo, documentos. Tenía la mente confusa, pero una idea latía con claridad. No podía quedarse en esa casa ni un minuto más. ¿Qué estás haciendo? Lloyd apareció en la puerta del dormitorio observándola mientras hacía las maletas. Ya no había ira en su voz, solo una tensa perplejidad. ¿A dónde vas? Me voy, respondió Yuna secamente sin mirarlo. No voy a vivir con un hombre que me levanta la mano. Vamos, déjalo, intentó Lloyd, tratando de adoptar un tono conciliador. Solo fue una bofetada. Me sacaste de quicio, picante. Tú tienes la culpa. No me llames Bo. Yuna finalmente lo miró. Y no te atrevas a decir que yo tengo la culpa de tu violencia. Fue tu elección golpearme, y es la última vez que lo haces. Cerró el bolso y se dirigió hacia la puerta. Lloyd le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte, dijo con tono amenazante. Aún no hemos terminado de hablar. Sí, hemos terminado, insistió Yuna. Déjame pasar, Lloyd. ¿O quieres añadir a la bofetada el agarre por la fuerza? No dramatices. Dio un paso hacia un lado, pero siguió observándola con recelo. ¿A dónde vas a ir a estas horas? A casa de Marta, respondió Yuna, refiriéndose a su vieja amiga que vivía a 20 minutos en coche. Y no me llames. Yo te llamaré cuando esté lista para hablar. En el pasillo se topó con Audrey, que observaba con preocupación lo que estaba pasando. Yuna, piensa en lo que estás haciendo, dijo su suegra sacudiendo la cabeza. ¿Irte de casa por una tontería? ¿Qué dirá la gente? ¿Una tontería? Yuna se detuvo y miró a Audrey con desconfianza. ¿Tu hijo me ha pegado y tú lo llamas una tontería? Estás exagerando, dijo Audrey frunciendo los labios. Solo fue una reacción emocional. Lloyd te quiere, pero debes respetarlo como hombre. El amor no se expresa con humillación y violencia. Yuna negó con la cabeza. Y si tu idea de respetar a un hombre es permitirle que me levante la mano, entonces no tenemos nada más que hablar. Salió del apartamento y cerró la puerta de un portazo. Solo en el coche, cuando la cerradura hizo clic y se quedó sola, Yuna se permitió llorar. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el dolor del golpe, pero no podía permitirse entregarse al dolor por mucho tiempo. Tenía que irse, encontrar un refugio, pensar en los siguientes pasos. Marta la recibió con los brazos abiertos y sin hacer preguntas. Solo cuando estaban sentadas en la cocina con tazas de té caliente, Yuna le contó todo, lo de la subida de sueldo, la reacción de Lloyd, la cena de ese día y la bofetada. Se acabó, dijo Yuna en voz baja mirando su taza. No puedo volver con él después de esto. Y no debes, dijo Marta con firmeza. Nadie tiene derecho a levantarte la mano. Nadie. ¿Qué voy a hacer ahora? Yuna se sentía perdida. No puedo dejar el trabajo. Eso significaría que él ha ganado, que renuncio a mis logros por su ira. Por supuesto que no. Marta le tomó la mano. Te has ganado ese puesto, y podrás con él. En cuanto a Lloyd, hay muchas maneras de resolver este problema, y ninguna de ellas incluye volver con el hombre que te ha golpeado. Yuna asintió, sintiendo cómo la determinación hervía lentamente en su interior. Marta tenía razón. Se merecía respeto, reconocimiento y seguridad. Y si Lloyd no podía dárselo, entonces había llegado el momento de tomar decisiones importantes sobre su futuro, decisiones que solo le incumbían a ella, sin tener en cuenta las expectativas de los demás, ni las ideas anticuadas sobre el papel de la mujer en la familia y la sociedad. Yuna se despertó con dolor de cabeza y los ojos hinchados por el llanto. Había dormido mal en el sofá de Marta, despertándose cada hora con pensamientos inquietantes y recuerdos dolorosos. Todavía sentía en la mejilla la sensación fantasmal del golpe, no tanto por el dolor físico como por la conmoción de darse cuenta de que el hombre al que había confiado 10 años de su vida era capaz de algo así.
En el teléfono encontró 7 llamadas perdidas de Lloyd y 3 mensajes. El primero, enviado poco después de que ella se marchara, estaba lleno de ira. Has montado un circo y te has escapado. Muy maduro. El segundo, que llegó cerca de la medianoche, sonaba más conciliador. Piquita, hablemos. Reconozco que me precipité. Vuelve a casa. El tercero, enviado a primera hora de la mañana, contenía una amenaza mal disimulada. Si crees que puedes marcharte así sin más y destruir nuestro matrimonio, estás muy equivocada. Hablaremos hoy en la oficina. A las buenas o a las malas, tú decides. Yuna borró todos los mensajes sin responder. La conversación estaba servida, pero no era la que Lloyd esperaba. Tras una noche en vela, tomó una decisión que ayer le parecía impensable. Lloyd debía dejar la empresa. Su comportamiento, sabotaje abierto, desobediencia, socavamiento de su autoridad, era incompatible con la ética profesional. Y la violencia del día anterior fue la gota que colmó el vaso, demostrando que él era incapaz de separar las relaciones personales de las laborales. ¿Seguro que quieres ir a trabajar hoy?, preguntó Marta durante el desayuno, mirando a su amiga con preocupación. ¿Por qué no te tomas el día libre y te calmas? No, respondió Yuna con firmeza. Si no aparezco, Lloyd lo interpretará como una victoria. Pensará que me ha intimidado, que me ha doblegado. Pero tendrás que verte con él, frunció el ceño Marta. Después de lo de ayer, tendré que hacerlo, asintió Yuna. Pero en mis condiciones y en mi territorio, en la oficina, donde no se atreverá a levantarme la mano. Y créeme, no será la reunión para la que se está preparando. Yuna llegó a la oficina antes de lo habitual. Tenía que hablar con varias personas antes de que llegara Lloyd. El primero de su lista era Gabriel Sorrentino, el abogado de la empresa, un hombre pedante con canas en las sienes y fama de anteponer las normas corporativas a las simpatías personales. Señora Hub, Gabriel se levantó de la mesa para saludarla, pero se quedó paralizado al ver su rostro. ¿Qué le ha pasado en la mejilla? Yuna se tocó el rostro de forma mecánica. Por la mañana había intentado disimular la marca de la bofetada con maquillaje, pero al parecer no había tenido mucho éxito. Es parte de lo que quería hablar con usted, dijo sentándose frente al abogado. Tengo una situación complicada y necesito su consejo. Durante la siguiente media hora, Yuna describió en detalle las infracciones profesionales de Lloyd, sabotaje de los procesos de trabajo, incumplimiento de instrucciones directas, menoscabo de su autoridad ante los subordinados. Luego, tras una breve pausa, le contó lo que había sucedido ayer en su casa. Verá, intentó hablar con calma, aunque por dentro se sentía humillada y dolorida. No puedo permitir que un conflicto personal destruya el trabajo del departamento, pero tampoco puedo seguir trabajando con alguien que me ha agredido físicamente. Gabriel la escuchó con atención profesional, sin interrumpirla ni mostrar emoción alguna. Cuando Yuna terminó, él se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. En primer lugar, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto, dijo en voz baja. Nadie merece ser tratado así. En segundo lugar, desde el punto de vista legal, tiene todos los motivos para despedir al señor Hubble. El desacato reiterado, el sabotaje de los procesos de trabajo y la creación de un ambiente tóxico en el equipo son motivos suficientes para una sanción disciplinaria y juntos constituyen causa de rescisión inmediata del contrato. ¿Y la violencia doméstica?, preguntó Yuna con cautela. Gabriel suspiró. En una situación normal, la empresa no se entromete en las relaciones personales de los empleados, pero en tu caso hay una relación directa entre el conflicto personal y el ambiente de trabajo. Además, tenemos una política estricta contra cualquier tipo de violencia. Si estás dispuesta a denunciar oficialmente lo sucedido, eso sería un argumento más. Estoy dispuesta, dijo Yuna con firmeza. No voy a seguir callada ni a fingir que no ha pasado nada.
Entonces tenemos que hablar con Helen, de Recursos Humanos, asintió Gabriel. Y con el señor Price. Es un paso importante y la dirección debe estar al corriente. Helen Marshall, directora de Recursos Humanos, resultó ser una oyente tan atenta como Gabriel. Una mujer frágil, con el pelo corto y una mirada penetrante, era conocida por su firmeza en cuestiones de ética corporativa. Debemos actuar de inmediato, dijo tras escuchar a Yuna y Gabriel. Este tipo de comportamiento es inaceptable a cualquier nivel. Yo prepararé los documentos necesarios y tú, Gabriel, comprueba que cumplen todos los requisitos legales. No podemos permitir ni el más mínimo error en el procedimiento. ¿Y qué dirá Tadeo?, preguntó Yuna. Al fin y al cabo, Lloyd lleva 10 años en la empresa, tiene contactos con los clientes, procesos bien establecidos. Tadeo valora por encima de todo la cultura y la ética corporativas, respondió Helen con seguridad. Nunca toleraría la violencia ni el comportamiento tóxico, independientemente de la antigüedad del empleado. Pero tienes razón, debemos informarle inmediatamente. La reunión con Tadeo resultó ser aún más alentadora de lo que Yuna esperaba. Tras escuchar su historia, el director general no ocultó su indignación. «Esto es totalmente inaceptable», dijo, sacudiendo la cabeza. «No te he confiado un puesto tan importante para que te enfrentes a este tipo de resistencia y falta de respeto. En cuanto al aspecto personal», se detuvo un momento, buscando las palabras adecuadas. «Yuna, nadie tiene derecho a levantarte la mano. Nadie y nunca. Y el hecho de que haya ocurrido por motivos laborales lo convierte no solo en un problema personal, sino también en un problema corporativo». «Gracias», dijo Yuna en voz baja, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. El apoyo que recibió de sus compañeros fue inesperado y conmovedor. «No me des las gracias», dijo Tadeo negando con la cabeza. «Solo sigo los principios en los que se basa nuestra empresa. Helen, Gabriel, preparen todos los documentos necesarios lo antes posible. Quiero que este asunto se resuelva hoy mismo. Yuna, ¿te parece bien que llamemos a seguridad para que acompañe al señor Hubble cuando reciba la notificación, teniendo en cuenta su comportamiento?» «Sí, sería prudente», asintió Yuna, recordando el arrebato de ira de Lloyd el día anterior. «No creo que se tome bien la noticia». Las 2 horas siguientes transcurrieron con un intenso trabajo. Helen y Gabriel prepararon todos los documentos necesarios: la notificación de despido, el acta de infracción de la disciplina laboral y el acuerdo de confidencialidad. Yuna revisó minuciosamente cada documento antes de firmarlo. «Lo esperarán en su lugar de trabajo», dijo Helen recogiendo los documentos. «En cuanto el señor Hubble llegue a la oficina, recibirá la notificación. Los empleados de seguridad estarán cerca, pero no intervendrán a menos que sea necesario». «¿Y si quiere hablar conmigo?», preguntó Yuna. «Solo en presencia de Gabriel y de un representante de seguridad», respondió Helen con firmeza. «Y solo si tú quieres. No está obligada a dar explicaciones ni a justificarse». Yuna asintió. Una parte de ella quería ver la cara de Lloyd cuando se diera cuenta de que sus acciones tenían consecuencias. Otra parte temía ese encuentro, recordando el brillo furioso de sus ojos la noche anterior. Lloyd apareció en la oficina alrededor de las 10, mucho más tarde de lo habitual. Yuna lo observó a través de la pared de cristal de su despacho mientras se dirigía con paso firme a su puesto de trabajo, saludando a sus compañeros con un gesto de la cabeza. Parecía tranquilo, incluso satisfecho, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera golpeado a su mujer la noche anterior. Helen lo esperaba en la puerta de su despacho, con una carpeta de documentos en las manos. Junto a ella se encontraba el imperturbable Gabriel y 2 empleados de seguridad con trajes de uniforme. «Buenos días, señor Hubble». La voz de Helen era profesionalmente cortés, pero fría. «Le ruego que lea estos documentos». Yuna no podía oír su conversación, pero vio cómo cambiaba el rostro de Lloyd al abrir la carpeta.
Primero, desconcierto, luego, incredulidad y, por último, una ira que le desfiguraba los rasgos hasta hacerlo irreconocible. Le dijo algo brusco a Helen, que negó con la cabeza y señaló las firmas del documento. Luego, Lloyd miró hacia el despacho de Yuna y sus ojos se encontraron a través de la mampara de cristal. El momento se prolongó, lleno de ira muda y desafío. Entonces, Lloyd empujó a Helen, tiró la carpeta al suelo y se dirigió rápidamente hacia el despacho de Yuna. Los guardias de seguridad se movieron para seguirlo, pero él fue más rápido. En cuestión de segundos, la puerta del despacho de Yuna se abrió con tal fuerza que golpeó la pared. ¡Tú! Lloyd irrumpió en la habitación, con el rostro desfigurado por la ira. ¿De verdad crees que puedes despedirme? ¿A mí? Yuna se levantó de la mesa, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. No es una decisión personal, Lloyd, dijo con voz tranquila. Es el resultado de tu comportamiento profesional, sabotaje, insubordinación. ¡No! ¡No puede ser verdad!, gritó él golpeando la mesa con el puño. Te estás vengando de mí. Estás utilizando tu nuevo poder para destruirme. Tu comportamiento actual solo confirma que la decisión es acertada, dijo Yuna, dando un paso atrás para aumentar la distancia entre ellos. Eres incapaz de controlar tus emociones y tu agresividad. ¿Agresividad? Lloyd se rió, pero no había alegría en su risa. Aún no has visto mi agresividad. ¿Crees que voy a permitir que una...? Se detuvo al ver que los guardias de seguridad y Gabriel entraban en la oficina. Esto es una conspiración. Todos ustedes se han confabulado contra mí. Señor Hubble, dijo Gabriel con calma, tiene dos opciones. O abandona el edificio voluntariamente y con dignidad, o se le expulsa por la fuerza. En cualquier caso, su contrato queda rescindido y se le retira el acceso al edificio de la empresa. He trabajado aquí 10 años. Lloyd se volvió hacia él. He desarrollado este departamento, he atraído clientes, y ustedes permiten que ella, señaló a Yuna, me despida por una disputa familiar. No se trata de una disputa familiar, dijo Gabriel con firmeza. Se trata de conducta profesional y ética corporativa. Y, debo decir, su comportamiento actual solo confirma la validez de la decisión. Lloyd miró alrededor de la habitación con una mirada salvaje, como un animal acorralado buscando una salida. Luego volvió a mirar a Yuna y en sus ojos se reflejó algo nuevo, no solo ira, sino también miedo, la conciencia de que realmente lo estaba perdiendo todo. Lo lamentarás, dijo en voz baja, pero con tono amenazador. Te lo juro, lo lamentarás. Señor Hub, uno de los guardias dio un paso adelante. Nos vemos obligados a pedirle que abandone la sala. Inmediatamente. Lloyd dudó un instante, luego se dio media vuelta y salió del despacho. Los guardias lo siguieron, pero Gabriel se quedó. ¿Estás bien?, le preguntó a Yuna cuando los pasos de Lloyd se desvanecieron en el pasillo. Sí. Ella se dejó caer lentamente en una silla, sintiendo que le temblaban las rodillas. Es solo que ha sido más duro de lo que pensaba. Ha demostrado una gran entereza, dijo Gabriel con un gesto de respeto. Seguridad se encargará de que el señor Hubble recoja sus cosas y abandone el edificio sin más incidentes. Y luego le recomiendo que considere la posibilidad de solicitar una orden de protección. Teniendo en cuenta sus amenazas... Sí, asintió Yuna. Lo pensaré. A través de la pared de cristal, vio a Lloyd, acompañado por los guardias, atravesar el espacio abierto. Los empleados del departamento de logística se quedaron inmóviles en sus escritorios, observando la insólita escena. Lloyd caminaba con la cabeza alta, pero tenía los hombros tensos y el paso vacilante. No era una salida triunfal, sino una expulsión vergonzosa. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de él, Yuna sintió que un gran peso caía de sus hombros.
Era como si, tras un largo encarcelamiento, por fin hubiera salido a la luz, asustada, insegura, pero libre. ¿Y ahora qué? Le preguntó a Gabriel, sin apartar la mirada de las puertas cerradas del ascensor. Ahora hay que informar al departamento de logística de que se nombrará a un director interino, respondió él con tono práctico, y empezar a buscar un sustituto permanente para el señor Hubble. Pero todo eso son cuestiones de trabajo. En cuanto a usted, personalmente, debería pensar en consultar a un especialista. El trauma y el estrés no desaparecen sin dejar rastro. Yuna asintió. Gabriel tenía razón. Le esperaba mucho trabajo, y no solo profesional. Tenía que reconstruir su vida, tomar decisiones difíciles sobre su matrimonio, su futuro, sobre quién quería ser ahora que nadie le cortaría las alas. Recordó su reciente conversación con Marta, sus palabras sobre que había muchas maneras de resolver el problema con Lloyd. En aquel momento le habían parecido un débil consuelo, un intento de apoyarla en un momento difícil. Ahora Yuna comprendía que su amiga tenía razón. Había soluciones, y ella había encontrado la fuerza para tomar la más difícil. Mirando el despacho vacío de Lloyd a través de la mampara de cristal, Yuna sintió por primera vez en mucho tiempo no miedo ni angustia, sino esperanza. Esperanza de poder construir una nueva vida, una en la que su valor no dependiera de la aprobación de los demás y en la que sus logros no se vieran empañados por la envidia o los celos de nadie. Una vida en la que fuera libre de ser ella misma, sin mirar atrás a las expectativas y los estereotipos de los demás. Tenía por delante muchas incertidumbres y dificultades, pero Yuna sabía una cosa con certeza: no había vuelta atrás. Por muy aterrador que fuera seguir adelante, nunca más permitiría que el miedo la mantuviera encerrada en una jaula, aunque fuera dorada y familiar. Los 3 meses pasaron para Yuna como un solo día. Intensos, complicados, pero increíblemente liberadores. El alquiler temporal de un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Sayonsville se convirtió poco a poco en un verdadero hogar. El interior minimalista, los tonos claros, muchas plantas vivas. Todo era tal y como ella siempre había querido, pero no se había podido permitir debido a la actitud despectiva de Lloyd hacia sus gustos. «Esos ficus cactus solo acumulan polvo», decía él, frunciendo la nariz cada vez que veía una nueva flor que ella traía a casa. Ahora, sin embargo, sus repisas estaban decoradas con orquídeas y en un rincón del salón se extendía una exuberante monstera. Cada planta era un pequeño símbolo de libertad, un brote de una nueva vida independiente. En el trabajo, las cosas iban incluso mejor de lo que cabía esperar. Tras el despido de Lloyd, el ambiente en el departamento de logística había mejorado notablemente. Al principio, los empleados se mostraban cautelosos, como era de esperar, ya que su jefe había sido expulsado de la oficina de forma escandalosa. Pero cuando Yuna nombró nueva jefa del departamento a Kira Ellington, la competente adjunta de Lloyd, a quien él había ignorado durante años a la hora de ascender, el equipo se animó. Kira resultó ser justo la persona que necesitaba el departamento, metódica, atenta a los detalles, pero abierta a las innovaciones. Bajo su dirección, los procesos logísticos comenzaron a funcionar como un reloj y la optimización propuesta por Yuna finalmente empezó a dar resultados tangibles. El informe trimestral mostró una reducción del 15% en los gastos de transporte y una reducción media de 2 días en los plazos de entrega. Tadeusz estaba más que satisfecho. En la última reunión del Consejo de Administración, él mismo destacó los logros de Yuna y su equipo, lo que provocó una oleada de felicitaciones por parte de sus compañeros. Después de tantos años en la sombra, ese reconocimiento era especialmente valioso. Pero no todo en la vida de Yuna iba tan bien. El proceso de divorcio se convirtió en una auténtica guerra.
Lloyd contrató a un abogado agresivo que intentaba impugnar cada punto del acuerdo de división de bienes. La lucha por su piso común fue especialmente encarnizada. Lloyd insistía en que él había aportado la mayor parte del dinero para la compra, aunque en realidad el pago inicial se había hecho con los ahorros comunes. La abogada de Yuna, Veronica Stiles, una mujer bajita de mirada penetrante y reputación de bulldog en los círculos legales, repelió con seguridad cada ataque. «No te preocupes», le decía a Yuna después de las sesiones especialmente tensas. «Pueden armar todo el alboroto que quieran, pero los hechos están de nuestro lado, y el juez lo ve». Verónica tenía razón. Tras 2 meses de batallas legales, el tribunal dictó una sentencia de reparto equitativo de los bienes. Tuvieron que vender el piso, lo que al final resultó ser lo mejor, ya que Yuna no quería vivir en un lugar donde habían ocurrido tantos acontecimientos desagradables. Su parte de la venta se destinó al pago inicial de una nueva vivienda, una casa pequeña pero acogedora con jardín a las afueras de la ciudad. Lo más difícil fue lidiar con la presión emocional. Lloyd, que se había quedado sin trabajo y con la reputación por los suelos, no estaba dispuesto a dejar marchar a Yuna sin más. Al principio fueron mensajes y llamadas airadas, que ella aprendió a ignorar. Luego empezó a actuar a través de conocidos comunes, quejándose de que Yuna había arruinado su carrera por rencor personal y que había utilizado su posición para vengarse. Algunos antiguos amigos le creyeron y le dieron la espalda a Yuna. Especialmente dolorosa fue la ruptura con el matrimonio Brooks, con quienes habían sido amigos durante muchos años. Emily Brooks llamó a Yuna después de hablar con Lloyd y le preguntó directamente: «¿Cómo has podido hacerle eso a una persona que ha hecho tanto por ti?». Yuna intentó explicar su versión de la historia, hablar de los años de humillación, de las bofetadas, del sabotaje en el trabajo, pero Emily solo respondió fríamente: «Eso suena a excusa. Lloyd siempre ha sido un ejemplo de marido cariñoso para nosotros. Es difícil creer que sea capaz de algo así». Después de esa conversación, Yuna decidió no dar más explicaciones. Quienes quisieran saber la verdad encontrarían la manera de averiguarla. Los demás no merecían su tiempo ni sus nervios. Su suegra resultó ser un problema aparte. Audrey Hubble lanzó una auténtica campaña para difamar a Yuna entre sus familiares y conocidos. «¿Te imaginas?», decía en voz baja, dramáticamente susurrando. «Se aprovechó de su posición para echar a mi chico del trabajo. Y todo por una simple discusión. Él le levantó un poco la voz y ella montó todo este lío. Siempre parecía tan tranquila, pero es una auténtica serpiente». Yuna se enteró de esto por la única pariente de Lloyd que le seguía siendo favorable, su prima Nellie. «No te lo tomes a pecho», le dijo Nellie después de otra cena familiar a la que, por supuesto, no invitaron a Yuna. «La tía Audrey siempre ha sido así. ¿Recuerdas cómo difamaba a la exnovia de Lloyd, Rebecca? Y eso que se habían separado de forma amistosa». Nellie tenía razón, pero aún así dolía. Durante 10 años, Yuna se había esforzado por ser una buena nuera. Preparaba los platos favoritos de Audrey, escuchaba sus interminables consejos, soportaba las críticas sobre su aspecto y su forma de llevar la casa. Y así, en lugar de agradecimiento, recibía calumnias y manipulaciones. Pero con el tiempo, incluso eso dejó de afectarla. Las sesiones con el psicoterapeuta, a las que Yuna comenzó a asistir poco después del incidente con Lloyd, la ayudaron a comprender que la opinión de los demás no debía determinar su autoestima. «No puedes controlar lo que los demás dicen de ti», le decía la doctora Palmer con una suave sonrisa. «Pero puedes controlar cómo reaccionas ante ello». Poco a poco Yuna aprendió a dejar atrás el pasado. Cada día traía pequeñas victorias, dejó de sobresaltarse con el sonido de los mensajes entrantes, volvió a disfrutar de las pequeñas alegrías, como tomar un café en la terraza o pasear por el parque, y descubrió una nueva afición,
la pintura con acuarelas, con la que siempre había soñado, pero para la que nunca había encontrado tiempo. Hoy era un día especial. Hacía exactamente 3 meses que se había mudado y había comenzado una nueva vida. Yuna decidió celebrar la fecha con una pequeña cena en su restaurante favorito, con los pocos amigos que le habían quedado en los momentos difíciles. Marta, por supuesto, y Radley, de la oficina, que había resultado ser un verdadero amigo, no solo un compañero de trabajo. Nelly también prometió pasar si podía escapar de sus obligaciones familiares. El restaurante Laurel Leaf estaba situado en el centro de la ciudad y era famoso por su auténtica cocina mediterránea. Yuna eligió una mesa en el fondo del salón, lejos de las ventanas y de la puerta de entrada, una vieja costumbre de la que no podía deshacerse. Una parte de ella todavía temía la aparición inesperada de Lloyd. Marta llegó la primera, radiante con un vestido amarillo brillante y un ramo de flores silvestres. «¡Feliz tercer mes de libertad!», exclamó abrazando a Yuna. «¡Estás guapísima!». «Gracias», sonrió Yuna, aceptando las flores. Realmente se veía diferente. Las ojeras habían desaparecido, tenía un rubor saludable y vestía con colores más vivos, renunciando a los tonos apagados que prefería Lloyd. Radley se unió a ellas 15 minutos más tarde, un poco jadeante. «Perdón por llegar tarde», dijo sentándose a la mesa. «Thaddeus me ha pillado a la salida con un asunto urgente». «No pasa nada», sonrió Yuna. «Agradezco que hayáis podido venir los dos». «Por ti, siempre», respondió Radley con seriedad. «Has pasado por mucho y me alegra ver que lo estás superando». Pidieron comida y una botella de vino, y la conversación fluyó con naturalidad. Marta habló de su nuevo trabajo en un estudio de diseño, Radley compartió los chismes de la oficina, evitando mencionar el nombre de Lloyd. Yuna los escuchaba, disfrutando del momento y sintiéndose agradecida de que esas personas siguieran a su lado. Nelly no llegó, enviando un mensaje con una disculpa. La cena familiar se había alargado y no había podido encontrar una excusa convincente para marcharse antes. «Le tiene miedo a Audrey», explicó Yuna tras leer el mensaje. «Todos en la familia de Lloyd temen disgustarla». «Incluido el propio Lloyd», apuntó Marta. «¿Recuerdas cómo cambiaba siempre en su presencia? Se volvía más brusco, más autoritario». «Lo recuerdo», asintió Yuna. «Mi psicoterapeuta dice que es un ejemplo clásico de patrones familiares tóxicos». Audrey educó a su hijo para que viera a las mujeres como seres de segunda clase, y él trasladó ese modelo a nuestro matrimonio. «Eso no es una excusa», dijo Radley con firmeza. «Muchos crecen en familias disfuncionales, pero no todos se convierten en maltratadores». «Claro», asintió Yuna. «No lo estoy justificando, solo intento comprenderlo para no cometer los mismos errores en el futuro». Marta levantó su copa. «Por tu futuro», dijo. «Que sea brillante y libre de personas y relaciones tóxicas». Brindaron, y Yuna sintió cómo se extendía por su interior un calor que no tenía nada que ver con el vino. Gratitud, esperanza, ilusión por un nuevo capítulo en su vida. Todo se mezclaba en ese sentimiento. La velada continuó en el mismo tono agradable hasta que Yuna vio una figura familiar entrando en el restaurante. Su corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir más rápido. Lloyd. No estaba solo. Junto a él caminaba Audrey, vestida con su mejor vestido y con un collar de perlas alrededor del cuello. «¿Qué pasa?», preguntó Marta al notar el cambio en el rostro de su amiga. «Lloyd», respondió Yuna en voz baja. «Acaba de entrar, con Audrey». Radley se volvió siguiendo la mirada de ella. «Maldita sea», murmuró. «No puede ser una coincidencia. Alguien debió decirles que estabas aquí». «Nelly», suspiró Yuna. «No a propósito, claro. Seguro que solo mencionó de pasada a dónde iba». Y Audrey ató cabos. «¿Quieres irte?», preguntó Marta dispuesta a levantarse. «Podemos seguir en mi casa».
Yuna se lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, dijo con firmeza. No voy a dejar que vuelvan a controlar mi vida. Si se acercan, nos las arreglaremos. Si no, seguiremos con nuestra velada. Pero Lloyd, por supuesto, se acercó. Las vio casi de inmediato, le dijo algo a su madre y se dirigió hacia su mesa. Audrey se quedó en la entrada, observando desde lejos con una expresión de mal disimulada alegría en el rostro. «Yuna», dijo Lloyd, deteniéndose junto a la mesa, con una sonrisa insegura. ¡Qué sorpresa! Tenía peor aspecto de lo que ella recordaba. Demacrado, con una ligera barba incipiente que nunca antes se había permitido. El traje caro, claramente comprado en mejores tiempos, ahora le quedaba holgado, como si hubiera perdido peso. «Realmente inesperado», respondió Yuna secamente sin invitarlo a sentarse. «Hola, Lloyd». «Hola, Radley», dijo Lloyd, saludando con la cabeza a su antiguo compañero e ignorando a Martha. «¿Qué tal en la oficina? ¿Aún no se ha dado cuenta Thaddeus del error que cometió al despedirme?» «En realidad», respondió Radley con calma, «el departamento de logística está obteniendo los mejores resultados de los últimos 5 años. Kira lo está haciendo muy bien». Lloyd frunció el ceño como si hubiera tragado algo agrio. «Kira», repitió con desdén. «Siempre supe que quería mi puesto. Seguro que lo habéis planeado todo, ¿verdad, Yuna?» «No digas tonterías», respondió Yuna negando con la cabeza. «Nombré a Kira porque es competente y profesional. Y, a diferencia de ti, no sabotea el trabajo del departamento por rencores personales». Lloyd abrió la boca para replicar, pero luego pareció pensarlo mejor. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que delataba el nerviosismo que intentaba ocultar. «Escucha, no he venido a discutir», dijo bajando la voz. «Quería hablar contigo, a solas, si es posible». «No tengo nada que decirte, Lloyd». Yuna negó con la cabeza. «Toda la comunicación necesaria se realiza a través de nuestros abogados. Por favor». Su voz se volvió suplicante. 5 minutos. Es importante». Yuna miró a sus amigos. Martha negó con la cabeza casi imperceptiblemente, pero Radley se encogió de hombros como diciendo, «Tú decides». 5 minutos, aceptó finalmente Yuna. «Y solo aquí, en el restaurante». Se levantó y se dirigió a una mesa libre a unos metros de sus amigos, lo suficientemente lejos como para mantener una conversación privada, pero lo suficientemente cerca como para que pudieran intervenir si algo salía mal. Lloyd se sentó frente a ella, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Estás guapísima», comenzó, intentando sonreír. «Te queda muy bien el nuevo peinado». «Gracias», respondió Yuna fría. «¿De qué querías hablar?» Lloyd suspiró, comprendiendo que los cumplidos no la ablandarían. «He cometido un error», dijo, mirándola a los ojos. «Un error terrible. Mi comportamiento contigo es imperdonable. Especialmente aquella noche. Nunca debí haber levantado la mano contra ti». Yuna se quedó en silencio, esperando que continuara. Una parte de ella había esperado esas palabras durante 3 meses, pero ahora, al oírlas, no sintió nada más que una ligera sorpresa. «Lo he perdido todo», continuó Lloyd al ver que ella no respondía. «El trabajo, la reputación, la casa, a ti. Y solo ahora me doy cuenta de que tú eras lo más valioso que tenía. Y te has dado cuenta de ello solo cuando lo has perdido todo», comentó Yuna sin emoción. «Sí», dijo Lloyd bajando la mirada. «Sé que suena egoísta, pero realmente he cambiado. Voy al psicólogo, trabajo en mi ira, quiero ser mejor. Por ti». «¿Por mí?» Yuna arqueó una ceja. «O por ti, porque, por lo que sé, sigues sin encontrar un trabajo normal por tu reputación». Lloyd se estremeció como si le hubieran dado un golpe. «Siempre has sido muy perspicaz», dijo en voz baja. «Sí, lo estoy pasando mal. Pero no creas que he venido a pedirte ayuda con el trabajo. He venido», respiró hondo,
He venido a preguntarte si tenemos alguna oportunidad, si podemos empezar de nuevo. Seré otra persona, lo prometo. Yuna lo miró fijamente. 3 meses atrás, esas palabras la habrían hecho dudar, vacilar, pensar en un segundo intento. Pero ahora, mirando a Lloyd, solo veía a un hombre que durante 10 años había destruido metódicamente su autoestima, controlado cada aspecto de su vida y, cuando por fin había logrado el éxito, la había golpeado por envidia y orgullo herido. «No, Lloyd», respondió ella por fin, «no tenemos ninguna oportunidad. Lo que hubo entre nosotros ni siquiera lo llamaría amor. Era dependencia, control, codependencia por mi parte, pero no amor». «No puedes decir eso». En su voz se percibieron notas de la irritación anterior. «Tuvimos muchas cosas buenas». «Las tuvimos», admitió Yuna. «Al principio, y luego me convertiste en una sombra de mí misma, en alguien que tiene miedo de expresar su opinión, de tomar decisiones, de mostrar ambición. Durante 10 años me hiciste creer que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, lo suficientemente digna. Y cuando por fin creí en mí misma, me golpeaste». «Lo siento», dijo Lloyd, inclinándose hacia ella. «Más de lo que puedas imaginar. Dame una oportunidad para demostrarte que puedo ser diferente». Yuna negó con la cabeza. «No se trata de una oportunidad, Lloyd. Se trata de que ya no quiero estar contigo. Por fin soy libre, libre de tus manipulaciones, de tu control, de la constante sensación de que te debo algo. Y esa libertad es demasiado valiosa como para volver a perderla». «¿Por un solo error?» Su voz se llenó de amargura. «¿Por un solo desliz vas a tirar por la borda 10 años?» «No por un solo error», dijo Yuna con firmeza. «Por cientos de pequeñas humillaciones, por tu constante menosprecio, por no haberme visto nunca como a una persona igual. Y sí, también por esa bofetada. Simplemente fue la gota que colmó el vaso». Lloyd la miró con evidente sorpresa, como si la viera por primera vez. En cierto sentido, así era. Ante él no estaba la Yuna callada e insegura a la que estaba acostumbrado a controlar, sino una mujer fuerte y segura de sí misma, que se conocía bien. «Has cambiado», dijo finalmente. «Sí», asintió Yuna. «Me he convertido en mí misma, en quien siempre fui antes de dejar que me convencieras de lo contrario». Se levantó, dando a entender que la conversación había terminado. «Adiós, Lloyd. Espero que realmente estés trabajando en ti mismo. Pero hazlo por ti, no por mí. Entre nosotros todo ha terminado». Volvió a su mesa, sintiendo su mirada sobre ella. Marta y Radley la miraban con preocupación. «¿Todo bien?», preguntó Marta, apretándole la mano. «Sí», sonrió Yuna, y era una sonrisa sincera. «Sabéis, creo que ha sido una reunión importante. Una especie de cierre». Miró hacia atrás y vio a Lloyd caminando lentamente hacia la salida, donde lo esperaba Audrey. Tenía los hombros caídos y el paso pesado. Parecía un hombre que por fin se había dado cuenta del precio de sus actos. Yuna se volvió hacia sus amigos, sintiendo una extraña calma invadirla. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre, no solo de Lloyd, sino también de las dudas, de los sentimientos de culpa, de los fantasmas del pasado que la perseguían incluso después de la ruptura física. «Por un nuevo capítulo», dijo, levantando su copa, «y por no permitir nunca que otros determinen nuestro valor». Chocaron las copas y el tintineo sonó como música, una nota pura y clara que anunciaba el comienzo de algo hermoso.